¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciba un saludo desde los corazones de la Santísima Virgen María y de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué bueno podernos comunicar, que sea por estos medios, que aunque no son los más adecuados, los que quisiéramos, pero bueno, bendito Dios que nos concede de una u otra forma podernos comunicar. Vamos a unirnos todos en oración, vamos felicitando a los que están ahí perseverantes, los que tienen todas sus charlas al día, animando a los que de pronto por dificultades, por desánimo, desaliento, no han podido completar sus charlas, para animar a los que sigan adelante y para que nos unamos en oración por los que de pronto han dejado la consagración a un lado, de pronto esperando una nueva oportunidad, pero no sabemos si Dios nos la conceda. Entonces vamos a iniciar como corresponde. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas en este momento sobre todos nosotros, sobre mí, sobre las personas que van a escuchar esta charla, para que seas tú, amado Espíritu, hablando en nuestros corazones, para que sea edificante las palabras que nos des, para que nos animen a seguir definitivamente el camino de la conversión, que es el camino al cielo que nos ha trazado nuestro amado Jesús, el camino que quiere nuestro Padre Celestial, que quiere la Santísima Virgen María. Mamita María, te pedimos que vengas con tu amado Hijo a sellarnos a cada uno de nosotros en nuestras casitas donde nos encontramos, para que podamos hacer que esta charla sea no una charla más, sino de pronto la que definitivamente nos faltaba, para no dudar más que este es el camino que nos llevará a la salvación. Invocamos al Espíritu Santo con nuestras manos en posición de recibir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos hoy con la lección 30. Ya solo faltan 3 lecciones más, 4 con la de hoy, y nos aproximamos ya a nuestra consagración. La lección 30 nos habla dice, y muerte de cruz. Vamos a leer una cita bíblica de San Juan. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre, y cuando Jesús lo tomó, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el misterio pascual de la cruz, de la resurrección de Cristo. Bueno, y digamos, nos preguntamos, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Pues para saberlo tenemos que ir al Antiguo Testamento. Iniciamos desde ahí. Por ejemplo, buscamos en Isaías 53. Pues les recomiendo que hagan el esfuerzo de leer todo el capítulo 53, que es donde el profeta habla sobre lo que tenía que Jesús venir a sufrir por nuestra causa.
En el 53, versículo 4 dice: con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba sobre sí nuestros dolores, los que le pasaban por encima. O sea, todo nuestro sufrimiento lo llevaba en ese momento el Señor sobre sus hombros. Nuestro sufrimiento, el sufrimiento de toda la humanidad y el sufrimiento que Él tenía que padecer en la dolorosa pasión. En el Nuevo Testamento, Antigua, ¿eso qué quiere decir? Pues eso era, ¿por qué lo hizo Jesús? Pues por amor. Los sufrimientos lo hicieron, o sea, Jesús sufrió la cruz por amor. En el Antiguo Testamento también Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Dios desde cuando nos creó, desde antes de crearnos, Él nos amaba. Él ya sabía quiénes íbamos a ser, y nosotros tenemos que aprender a entender ese amor, pues aunque en esta vida no lo logremos, porque de verdad que nuestra capacidad para entender es muy mínima, para entender el amor de Dios, porque muchas veces el amor de Dios se manifiesta de maneras extrañas. Muchas veces vemos a Dios actuando, permitiendo a nosotros sufrimientos, cruces pesadas, y nosotros de pronto las rechazamos pensando que eso no es de Dios. En el Nuevo Testamento, en la primera de Juan, el capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha amado y ha enviado a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros pecados. Bueno, ¿por qué víctima expiatoria por nuestros pecados? Resulta que el pecado que cometieron nuestros primeros padres de desobediencia, y los pecados, unidos a los pecados que cometemos nosotros, que hemos cometido y los que de pronto aún vamos a cometer, no pueden ser satisfechos a la justicia divina por nuestra misma cuenta. Por más que nosotros suframos, no podemos reparar esas faltas. Por eso cuando Dios nos creó con tanto amor, a Él le dolió muchísimo cuando cayó Adán y Eva en pecado. Y Jesús, viendo el sufrimiento de nuestro Padre, pues dijo: yo voy, porque Jesús ya sabía que ningún ser humano puede satisfacer por sus propias faltas. Entonces Jesús se ofreció, dijo: yo voy a rescatarlos. Por eso Dios lo envió en el tiempo perfecto, cuando lo envió al mundo a redimirnos, a llevar una vida para que nosotros la imitáramos desde su nacimiento hasta su partida. Es una vida para imitar, aunque es difícil, pero lo que pasa es que nosotros no buscamos la santidad. La santidad no quiere decir vivir en tristezas, vivir de pronto por eso tal vez no nos gusta tanto buscar la santidad, porque vemos a los santos como cosas difíciles, como cosas imposibles, como si los santos fueran tristes, y no, ningún santo era triste, aunque nos parezca. Los santos todos vivían felices, era una felicidad gozosa de verdad. O sea, ellos tenían a Dios en su corazón en todo momento. Ellos querían irse lo más pronto al cielo. Ellos no estaban apegados a nada de este mundo como de pronto nosotros podemos estarlo. Pero por eso también debemos permitirle a Dios que entre en nuestro corazón, que ablande, porque Él quiere ablandar nuestro corazón. Él quiere que nosotros entendamos que nos creó para una felicidad eterna y verdadera. Por eso Él sufre mucho cuando nos ve desviados de nuestro camino. Entonces pidamos esa gracia, si no la hemos tenido todavía, de tener una fe verdadera, porque la fe es la que nos lleva a la conversión. Nosotros nos convertimos, no iniciamos la conversión porque nos falta fe, porque pensamos siempre en que qué tal que después de esta vida no haya nada, que qué tal que yo deje de disfrutar, entre comillas, esos disfrutes que no tienen que todos esos disfrutes del mundo son pasajeros y que nos cobran cuentas inmediatamente. Ya sabemos que todo placer ilícito nos trae consecuencias en esta misma vida, y mucho más para la vida eterna, que es la importante. Entonces, en Romanos 5:8 también nos dice:
Pero Dios demuestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Corintios. Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Hay que aprender a ver la cruz como la salvación. En la cruz, ¿qué pasó? En la cruz, Cristo perdió su vida humana. Su cuerpo quedó allí totalmente desfigurado, pero en ese momento el que verdaderamente quedó muerto, derrotado, fue el demonio. Entonces hay que ver la cruz como un instrumento, nuestro instrumento de salvación, aunque en ese tiempo, pues para los judíos era, digamos, la forma que castigaban a las personas que cometían los delitos más atroces. Por eso lo llamaban que era un suplicio, era de maldición la cruz. Jesús fue el que la santificó, porque fue lo que hizo para rescatarnos del pecado. Entonces, por eso desde ese momento la cruz ya no es un instrumento ni de maldición como era en ese tiempo, sino ya Jesús lo justificó con su sufrimiento y nos alcanzó el perdón. Entonces, una cosa muy importante, no pedir a Dios que nos quite las cruces, los sufrimientos, porque nosotros, si Dios no le pudo quitar el sufrimiento a su Hijo, a su propio Hijo, no le pudo quitar la cruz, porque necesitaba justificarnos. O sea, Dios, en el amor que nos tenía a nosotros, prefirió sacrificar a su Hijo para darnos a nosotros la vida. Sabíamos lo inmenso que es el amor de Dios. Recordemos, por ejemplo, cuando Abraham, nuestro padre de la fe, cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo, el único hijo que tenía también, para demostrarle que lo amaba. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, muy obediente, se fue pues con dolor también, pero lo iba a hacer. Él llevó a su hijo para sacrificarlo, y cuando ya en el momento que iba a levantar el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel de Dios, viendo que estaba dispuesto, entonces ya probó su fe y le dijo: ya, detente, que no le hagas daño a él. Pero Dios no pudo hacer eso con Jesús, con su hijo. Él le tocó permitir que él muriera. A él sí no le puede quitar el sufrimiento. Por eso no podemos pedirle a Dios que me quite la cruz, que estoy llevando algo injusto. No. Bendito sea Dios, entre más cruz llevemos, más nos estamos purificando, porque esta vida necesitamos presentarnos ante Dios. Ojalá que cuando Él nos llame estemos ya totalmente purificados, para que una vez pasemos al cielo. Dios no quiere que vayamos al purgatorio, porque el purgatorio es un lugar de sufrimiento y que no queremos ni imaginarnos. Entonces, aprendamos a llevar nuestra vida, nuestra cruz, con amor, como lo hizo Jesús. Y nuestros sufrimientos son muy pequeños. Nosotros sufrimos cosas de verdad que son inicuas comparadas con lo que Jesús tuvo que llevar. Y no olvidemos que Dios sufre con nosotros. No es que Dios esté allá mirándonos y diciendo: no, este tiene que sufrir, usted tiene que llevar este. No, Él sufre con nosotros. Aunque no entendamos, cuando no entendamos las cosas, digámosle: Dios mío, uno mi sufrimiento a ti, mi Jesús, en la pasión. Aunque yo no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo, no digamos por qué, sino no entiendo para qué, pero Él algún día nos muestra, siempre y cuando nuestros sufrimientos sean ofrecidos a Él, porque muchas personas están sufriendo, digamos, con un sufrimiento que no es reparador, no le sirve para nada. ¿Y quién sufre? Pues todo el mundo sufrimos. Sufren los ricos, sufren los pobres, los enfermos, todo el mundo llevamos sufrimientos diferentes. Pero todo sufrimiento, si lo unimos a Jesús, a la cruz de Jesús, es de reparación para nuestra misma alma. Entonces, recordemos también, por ejemplo,
hay unas sectas que predican que pare de sufrir. Pues yo la verdad pues he escuchado, pero no he entrado a escuchar nada de sus charlas, porque se sabe que eso no es de Dios. Dios nos mandó a este mundo, no nos mandó a sufrir, nos toca sufrir por nuestra concupiscencia, por el pecado de nuestros primeros padres, nos toca sufrir, pero es para una felicidad eterna. Es lo que tenemos que siempre estar pendiente de. Y si sufrimos por culpa de nuestros familiares, pues oremos por ellos. De pronto los mismos familiares son los que nos están intentando sacar de la consagración, de pronto nos estén tildando de alguna forma, viéndonos como personas extrañas. Bendito sea Dios, oremos por ellos para que ese sufrimiento que nosotros tengamos que pasar sea reparador para nosotros y para la conversión de ellos también, porque recordemos que nosotros tenemos que llegar a Dios con las manos llenas de no solamente con nuestra alma, sino con el alma de las personas que Él nos puso, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que de pronto necesitaban una voz de aliento de nosotros, y tal vez esa sea la manera que Dios hable por medio de nosotros. Hay que estar siempre dispuestos a ayudar, a ser instrumentos de salvación. Primero que todo nuestra alma, y segundo nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, y todos, así nuestro núcleo familiar. Recordemos que en la salve rezamos: Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, gimiendo llorando en este valle de lágrimas. Entonces esto no es, aquí por eso lo dice, es un valle de lágrimas, aunque no nos guste, pero así tiene que ser, así lo quiere Dios para nuestra salvación. Entonces, pues prepararnos para vivir nuestra vida, no renegando de nuestra cruz, sino llevándola con amor, porque el premio que nos espera es inmenso y nadie no lo podemos imaginar. Entonces, para que tengamos siempre, en todo instante, olvidémonos de que vinimos a quedarnos aquí. Somos peregrinos en esta tierra y vamos hacia el cielo. Eso lo dice un canto que se canta casi siempre en los entierros. Entonces somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, pero no lo cantemos con tristeza. O sea, por eso repito, o sea, los santos no eran personas tristes. Los santos tenían su corazón lleno de gozo y ellos vivían felices, no estaban, porque ellos habían desprendido ya de todo. Ellos ya no estaban pensando en lo que les pasaba aquí. Inclusive entre más sufrían, eran más felices, porque ellos sabían que eso era santificación. Entonces, para que entendamos en ese momento por qué Cristo murió en la cruz, y repito, por qué Dios no le permitió a su Hijo. O sea, recordemos cuando en la oración en el huerto, que dijo Jesús: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Entonces, imaginémonos si ni eso pudo apartar la cruz, no le pudo quitar a Jesús su dolorosa pasión. Entonces nosotros no intentemos también pedirle a Dios que nos quite nuestros dolores, bien sean físicos, bien sean espirituales, de toda clase, que muchas veces llevamos tal vez renegando con ellos, porque entonces aprendamos a sufrir con amor, que así será mucho más llevadero. ¿Por qué no aceptamos la cruz? Pues porque nos falta conversión. El paso por este mundo, pues ya sabemos que es un paso, es un momento, comparado con la eternidad, es un momento. Por eso tenemos que estar preparados. Lo dice Santa Teresa, lo decía, es una mala noche. Entonces, preparemos para pasar esa mala noche y buscar que Dios nos esté esperando allá con nuestras manos llenas de buenas obras, para que nos pueda llevar directamente a las moradas eternas que Él nos ha preparado. Día por día es más difícil para la conversión. Pues yo creo que si vemos, día por día hay más corrupción, el mal avanza cada vez más.
Y hoy en día ya los niños desde más pequeños están siendo corrompidos por la misma tecnología, la tecnología, tanto que avanza la ciencia se ha ido en contra de Dios y lo hacen ver ahora es que todo es disfrutar entre comillas, porque ese disfrute tiene, repito, ese tiene su costo. En esta vida nomás tiene su costo y en la otra es algo mucho más tenebroso. Entonces no buscar los placeres de este mundo. Ya sabemos que todo lo que Dios permite a nosotros es por nuestra salvación, es para nuestro bien. Y el hecho de que iniciemos un camino de conversión, pues no es que nos vaya a ir todo bien, es que ahora ya no vamos a tener, muchas veces es mucha más cruz ya. Cuando inicia un camino de conversión empiezan a complicarse las cosas de una u otra manera, económicamente, a veces hasta problemas de salud, son pruebas. Pero si miramos, si comparamos con la cruz de Cristo, esto no es absolutamente nada. Hay un santo que lo llaman el santo de la paciencia, que fue Job, que es del Antiguo Testamento. Veamos en él todas las cosas que Dios le permitió. O sea, que Dios le permitió al demonio hacerle, porque Dios le permitió al demonio probarlo para saber si renegaba contra Dios. Entonces veamos en él un ejemplo. Él lo tenía todo, tenía dinero, tenía una buena familia, vivía muy bien. Y de un momento a otro, pues Dios le permitió quedarse, o sea, le permitió al demonio que lo atacara hasta dejarlo sin nada. Solamente le quedó la vida y quedó enfermo. Y la esposa que él, en vez de ayudarlo se le pasaba criticándolo y que renegara contra su Dios que mire cómo lo había vuelto. Pero él siguió, él insistió, él decía que él era que si Dios le había dado las cosas, que Dios se las quitaba. Entonces él perseveró y al final de su vida volvió a recuperar muchísimo más de lo que tenía en bienes y en familia. Se han multiplicado sus bienes, su familia. Entonces es algo que nosotros debemos tener como ejemplo de los primeros santos que hubo, que fue del Antiguo Testamento. Ahora miremos por ejemplo a María, la Santísima Virgen, cuánto ella acompañó a su hijo en toda la vida, pero especialmente en la pasión. Ella no lo abandonó, sufrió con él, sufrió en silencio. Ella no se opuso no hizo como de pronto haríamos nosotros, que si vemos a que un hijo le van a hacer algún daño, nosotros de una vez vamos y no permitimos, no, porque esto es injusto, esto, bueno, nos parece. Pero Santísima Virgen María, ya el anciano Simeón le había pronosticado desde la presentación de Niño Jesús en el templo que ella, su alma sería atravesada por una espada de dolor. Y ella acompañó a Jesús en todo el tiempo, después de que fue azotado, en los azotes, después de que fue azotado en la coronación, cuando llevaba la cruz a cuestas, ella lo ayudó a levantar, le dio ánimo para que siguiera con su alma destrozada, porque el dolor debía ser inmenso. Si nos ponemos en el lugar de la Santísima Virgen, creo que el dolor de ella era algo muy demasiado tenebroso. Nosotros no podíamos soportarlo, de verdad. Yo creo que nadie, ningún ser humano normal. Creo que Dios le permitió a la Virgen una fuerza especial para poder soportar ese dolor, para que fuera ese dolor reparador también para nosotros. Por eso también nuestra Madre la llamamos corredentora, porque ella sufrió, no físicamente, pero sí espiritualmente, y tal vez con un dolor de pronto más fuerte, todo lo que su hijo padeció. Pues la invitación es a ver que la crucifixión de Jesús fue por nuestra salvación, fue por amor que Jesús se entregó. No olvidemos eso.
Y a cada que veamos un crucifijo, por favor, no lo veamos como algo ahí que no tiene casi nada que nos conmueva, porque es que muchas veces uno se vuelve insensible. Cuando supongamos tener un Cristo grandecito en nuestra casa, por ejemplo, nosotros tenemos aquí y pensemos, por ejemplo, todo lo que Él en este momento está ahí, crucificado todavía por nosotros, esperando nuestra conversión. Está ahí con los clavos en sus manos, en sus pies, coronado de espinas, sangrando, esperando a ver cuándo nosotros nos dignamos tomar la conversión. Está con sus brazos abiertos, esperando que lleguemos a Él. Pensemos en la dolorosa pasión de Jesús desde el comienzo, cuando fue después de su cena con los apóstoles, cuando se fue al huerto de Getsemaní a orar al Padre, cuando el dolor que sentía era tan inmenso que lo hizo sudar gotas de sangre. Eso pasó en realidad, eso no es una historia, es una realidad. Él sudó gotas de sangre por el dolor de saber lo que iba a sufrir. Por eso le pidió al Padre que si era posible que le apartara de él ese cáliz. Y Jesús también viendo nuestra indiferencia. Si nosotros vemos a un crucifijo en nuestra casa, pero lo vemos como una imagen más, no vemos el sentido. Hay que espiritualizar, hay que ver, imaginar cómo Él de verdad tú fue que sufrió, porque lo dice también el profeta Isaías, lo dice que su cuerpo no parecía ya un ser humano, o sea, estaba totalmente destrozado, desfigurado. Entonces, pues, veamos, sirve ahorita para como práctica de esta charla, vamos a buscar en internet para ver la película de La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, la que salió cuando hace como unos 12, 15 años creo que salió. Aunque en internet está difícil de encontrarla, pero si en caso de pronto nos miramos la manera de ver cómo la podemos ver, porque hay que verlas en un ambiente de oración. No es verla ahí como por ir a mirar una película cualquiera. Les invito a que cuando la vayan a ver, hacer oración primero, porque tenemos que ver cada paso de esa película que tal vez Dios suscitó en un actor como un productor de películas como Mel Gibson, que fue el que la produjo. Si investigamos todo, él lo hizo en un ambiente de oración para todo. En la película fue grabada inclusive con el Santísimo expuesto, porque el demonio no permitía, las cámaras sufrían algún percance, hacía viento, cosas que pasaban, y eso lo cuenta el mismo actor en la película. Después de la película lo contaba, que habían sufrido muchos ataques del demonio y que por eso les había tocado con el Santísimo Sacramento expuesto en todos los sitios donde iba a ser producida la película, para poderlo hacer. Entonces veamos cómo el demonio ya se imaginaba todas las conversiones que iba a traernos esta película a muchas personas. Para mí personalmente me impactó mucho la primera vez que la vi, pero la veía como algo, pues me conmovía, no tanto me conmovía, sino se me hacía muy sangrienta. Pero si nosotros de verdad la vamos a mirar en un ambiente de oración, vemos que esos sufrimientos de Jesús fueron reales, y que nosotros tenemos que hacer que esa pasión de Jesús no haya sido en vano, que nuestra alma no mereció ese sufrimiento de Jesús, pero que Él nos lo regaló. Entonces les pedimos que para esta semana ver esa película. Si no la pueden conseguir, pues nos comunican de alguna manera para ver si nos podemos reunir por grupitos, y acá
se la podemos prestar o de alguna manera para poderla ver. Pero lo que les repito es en ambiente de oración, en un ambiente muy, muy sano, muy tranquilo, muy de meditación, para que sintamos el amor de Cristo por medio del sufrimiento de la cruz. Vamos a terminar esta charla con una oración pidiéndole a la Santísima Virgen María que cubra con su manto, que ablande nuestros corazones, que nos haga ser más sensibles al llamado de Jesús, que no veamos más a Jesús con indiferencia, con su sufrimiento esperándonos, y nosotros sigamos mirando al mundo como nuestra opción, y que no permitamos que aplacemos nuestra conversión. La conversión la comenzamos, si no hemos iniciado, que sea desde ya, desde este momento, no puede ser mañana. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejéis, Madre mía, danos vuestra santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.